Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de Cultura Escuchamos. Siria, bienvenida, ¿cómo estás? Qué alegría. Muy bien, muchas gracias ahora sí que por seguir aquí escuchándonos en el podcast. Ajá, que estamos muy contentos porque lo decíamos la vez pasada, hemos tenido muy buenos comentarios y los invitamos a que nos escriban, nos digan de qué quieren hablar. Nosotros somos felices investigando, leyendo y compartiendo. Entonces, ustedes díganos qué quieren escuchar. Claro, y estamos también en las plataformas de podcast y en YouTube y en las redes sociales. A veces posteamos en nuestros canales Me Dicen Ricas e Interculturalias. Y hasta el momento hemos tenido como buenos feedbacks. Vamos a tener más, porque ahorita ya que estamos trabajando en la segunda temporada, hoy justo tenemos un tema muy interesante que seguramente si has ido al Museo de Antropología o bueno, si has pasado por Reforma y has visto el monolito que está fuera del museo, la gente pues lo ubica. Vamos a hablar de Tlaloc. A ver, cuéntame un poco, Siri, porque fue tu entrevistado. Sí, Daniel Díaz, que de hecho es un experto de la UNAM en Tlaloc, que le ha dedicado muchos años a estudiar a esta deidad mesoamericana, nos estuvo hablando en una entrevista justamente de quién es Tlaloc, qué significa como deidad, y lo más interesante es como su iconografía, ¿no? Cómo se identifica con las orejeras o estos círculos alrededor de los ojos y cómo lo vemos en diferentes culturas en Mesoamérica, desde los mayas, desde Yucatán hasta el centro de México. Entonces, es muy interesante cómo tienen esas características peculiares, ¿no? Las deidades y cómo hay rituales alrededor de ellos. Y creo que Tlaloc es una deidad muy actual, y más para la gente que vive en la Ciudad de México. Sí, no, pues de hecho es tan actual que cada que hay un tormentón en Ciudad de México, Dios mío, o sea, Tlaloc, así, regresenle a Tlaloc, pídanle a Tlaloc, o Tlaloc se enojó, o sea, cuando cae el tormentón, pues sí, o sea, sí ha sido, fíjate que sí es muy interesante esto que dices, es una deidad que no pasa de moda y que está vigente, y aunque no estés inmerso en la cultura mexicana, lo ubicas. Entonces, esta parte de los detalles, o sea, de las orejeras, no sé si sea lo mismo, que igual que nos lo dejo abierto para que los expertos también nos digan, que la Coatlicue, que me hace súper complicado decir el nombre, pero también, o sea, tiene como la misma estructura de cuadrada, como en una sola piedra podría ser, y, o sea, es muy diferente a los olmecas, las cabezas que son redondas, los atlantes de Tula, que esos o sea, están hechos en varios bloques, o sea, cada monolito tiene una historia diferente, pero al final están unidas. Eso se me hace una anécdota que hace poco leí en un libro, que cuando se llevaron a Tlaloc del pueblo que, no sé si tú recuerdas cuál pueblo era, la verdad no lo recuerdo, a ver, No, un momento. está cerca de la Ciudad de México. La gente lo iba a llevar, o sea, cuando lo iban sacando, pues, o sea, pues en realidad el pueblo está enojado porque era de ellos, aparte era su deidad. Le aventaban nopales y comida, pero era como decir, te despedimos, o sea, como te honramos, o sea, y era con comida, qué chistoso. Una especie de tributo para el nuevo lugar. Pero nopales, eso se me hizo muy chistoso, o sea, como en específico, o sea, no era como algo, o sea, era como, ajá, o sea, nopales que dices, bueno, también va muy metido con nuestra cultura prehispánica. Claro, y es fibra y agua. No hay que A lo que olvidar es esa agua, es parte. cierto, el lo que es agua, claro. Sí, Pues vamos a ver qué más detalles e información nos tiene Daniel y pues ya está. Nos vemos en el otro. Ahora sí que quédense escuchando la entrevista. Esperamos sus comentarios en nuestros canales y nos estamos escuchando y viendo para el próximo episodio. perfecto, nos vemos y cuídense mucho. Hola, pues en esta ocasión estamos aquí con Bruno Daniel Díaz Pérez. Él es maestro por parte de la UNAM y también trabaja como maestro en historia, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
Es un placer compartir con ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar y les quiero comentar que él es un experto en Tlaloc, pero ¿quién es Tlaloc? Cuéntanos un poco. Pues Tlaloc es una deidad muy, muy importante en el panteón mesoamericano en general. Por Mesoamérica, pues bueno, vamos a entender, ¿no? Esta parte del centro de México hacia el sur, hasta nuestros países vecinos de Honduras, Guatemala, Belice, Salvador. Y es una deidad bien, 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 bien importante, no solamente porque yo la estudié, sino porque se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Así ya con todos sus atributos que lo hacen ser él mismo, se comienza a desarrollar en el periodo clásico y se mantiene hasta la llegada de los españoles, ¿no? Hasta la conquista. Y hasta nuestros días, ¿no? Tú es muy normal que vayas por las calles de México y te encuentres Tlaloc pintados en grafitis, ¿no? Todavía se tiene mucho esa identidad. Es el símbolo de la Compañía del Agua, por ejemplo, de la Ciudad de México, es un Tlaloc, ¿no? Es decir, sigue estando muy presente, ha estado presente desde el año 600 antes de Cristo y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y cuando vienen los españoles, la cultura predominante es la náhuatl, con el pueblo mexica, y los mexicas, que son los que controlan todo el centro y parte del sur de México, su principal templo está dedicado a dos dioses y uno de ellos es Tlaloc, ¿no? Entonces sí es por eso una deidad sumamente importante, está presente en muchas culturas, es una deidad que está presente en los mexicas, en los teotihuacanos, en Tula, en los mayas tienen mucha, mucha presencia, ¿no? Entonces también esto lo hace bien, bien importante, porque si hacemos, por ejemplo, una comparativa con Europa, es algo muy común que sucede, ¿no? Cuando se habla de las culturas de Mesoamérica, se piensa que todos son aztecas. Sí. Y no hay diferencia, ¿no? Entonces es como si pensáramos que en Europa todos son españoles, ¿no? Y ya, son iguales. Y pues no, hay muchísimas. Es más, ni los españoles son todos españoles, ¿no? Están Exacto, hay los mucha catalanes, los vascos, etcétera. Y pues pasa lo mismo acá, ¿no? En Mesoamérica había muchísimas culturas, cada una con sus propias costumbres, con sus propios ritos, sus propios dioses, pero aunque los mayas tenían sus propios dioses, también ocupaban a Tlaloc, ¿no? Que sale de Teotihuacán. Los mexicas que vienen de tierras, algunos piensan que es tierras del norte, traen sus propios dioses como Huitzilopochtli y toman a Tlaloc, ¿no? Es decir, Tlaloc es como un dios que comparten muchas culturas distintas, ¿no? Es como en la actualidad, ¿no? Muchas personas se identifican con Jesús, con Jesucristo, y pueden ser alemanes, pueden ser rusos, pueden ser estadounidenses, ¿no? Pero comparten esta deidad. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante Tlaloc para los pueblos mesoamericanos en general. Bueno, tengo ahora sí que muchas preguntas, pero ¿cuáles serían, tú cuál crees que Adelante. sea la característica principal para que haya sido relevante en distintas culturas o para que muchas culturas se hayan podido identificar con esta deidad? Porque también sabemos que en el panteón mesoamericano, dentro de las deidades, no solo eran una o dos, sino estamos hablando que era una gran familia, eran Sí. muchos sí, dioses. Sí, si hablamos, por ejemplo, solamente de los mexicas, pues hablamos de más de 100 dioses, ¿no? Más le sumamos los zapotecos, los mixtecos, los mayas, ya se hizo una infinidad ahí de deidades. ¿Por qué Tlaloc? Bueno, algunos investigadores, como Covarrubias, proponen que Tlaloc comienza a formarse desde el preclásico, con los olmecas. Eh, algunos estarán de acuerdo, otros no, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso, ¿no? Yo propongo que, como otros investigadores, que Tlaloc nace en Teotihuacán, ya como tal, es decir, ya, ¿qué es lo que hace a Tlaloc ser Tlaloc? Porque algo muy normal que tienen las deidades es que se cambian de ropa. Pensemos, por ejemplo, para poner un ejemplo muy básico, siempre ocupo al propio Dios católico, ¿no? La Santísima Trinidad.
Entonces a veces es una paloma, a veces es un joven, ¿no? Más o menos, un treintón, y a veces un viejito, pero los tres son el mismo, ¿no? Y se representa de manera distinta. Incluso el joven, pues se puede representar crucificado, se puede representar con un corazón en llamas, ¿no? Que es el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera. Es decir, tiene distintas representaciones siendo el mismo Dios, pero hay algo que lo hace ser Él, ¿no? Es decir, a Jesucristo no le puedes quitar la barba. Bueno, si es paloma, pues sí, ni modo. Pero si no, no le puedes quitar la barba, el cabello largo, ¿no? Es decir, tiene ciertas características que lo hacen ser Él. Tlaloc, lo que lo hace ser Él, son básicamente las anteojeras, ¿no? Que son una especie de lentes, unos círculos alrededor de los ojos. Su bigotera, ¿no? Que algunos igual pensaban que era su boca, pero no tiene su boca y encima tiene una especie de bigote, así coquetón, ¿no? Que se hace rollito hacia afuera. Y ándale, ¿no? Y sus colmillos que salen, pueden salir hacia afuera, hacia abajo, no importa, pero tiene colmillos. Entonces serían como las tres características fundamentales de Tlaloc. Ya le puedes poner otras cosas encima, pero esos son los tres elementos básicos que hacen a Tlaloc ser Tlaloc. Bueno, entonces ya con esos tres elementos básicos se crea en Teotihuacán. En Teotihuacán tenemos una infinidad de Tlalocs. Está en pintura mural, en cerámica, en escultura, en todas partes está Tlaloc. Y si mal no recuerdo, hay un templo especial, ¿no? Está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y hay una parte especial. Bueno, también es toda una discusión. Ok, ¿no? Porque hay una serie de murales y... Los tres templos principales de Teotihuacán son, como dices, ¿no? La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Las pirámides del Sol y la Luna fueron nombres aleatorios que se escogieron, ¿no? Ni la pirámide del Sol se ha comprobado que estaba dedicada al Sol, ni la pirámide de la Luna se ha comprobado que estaba dedicada a la Luna, ¿no? Eso fue así como que se escucha bonito. La pirámide del Sol es bien grande y la pirámide de la Luna es más chiquita, ¿no? El Sol y la Luna. Pero si nos vamos arqueológicamente, en la pirámide del Sol, por ejemplo, se han encontrado esculturas muy grandes y muy bonitas de Huehueteotl, el dios viejo, el dios del tiempo, el dios del fuego. Entonces podría ser que la pirámide del Sol en realidad haya estado dedicada al dios del fuego. Y en la pirámide de la Luna, en su plaza que tiene enfrente, se han encontrado esculturas de Chalchihuitlicue, que sería como la esposa de Tlaloc, ¿no? La diosa de las aguas. Entonces puede ser que en vez de estar dedicada a la Luna, haya estado dedicada a Chalchihuitlicue. Y el templo de Quetzalcóatl, pues como su nombre lo dice, sí, tiene cabezas de Quetzalcóatl y tiene otra cabeza que algunos, como dices, identifican con Tlaloc, porque tiene estos anillos en torno a los ojos, pero no tiene bigotera, tiene la piel como escamada y tiene una protuberancia como una especie de hocico. Entonces, algunos dicen que es Tlaloc, otros dicen que es el dios lagarto, de la creación del mundo, ¿no? De la leyenda de la creación del mundo. Entonces ahí, ¿no? Está entre que sí es Tlaloc y no es Tlaloc. La discusión. Pero a pesar de que no tiene un templo así de los chonchos, está a lo largo de toda la ciudad. Toda la ciudad. A donde vayas te encuentras Tlaloc. Y bueno, pues Teotihuacán fue la ciudad más importante del centro de México durante el periodo clásico. Fue tan importante que tuvo comercio y se habla de que en Teotihuacán algunos gobernantes mayas, como por ejemplo en Copán, que está en Honduras, viajan a Teotihuacán para que en Teotihuacán les den como la bendición al gobernante para que pueda ser gobernante de Copán, ¿no? Es decir, Teotihuacán es una ciudad poderosísima, entrona reyes mayas, ¿no? A cientos de kilómetros. Entonces es bien poderosa. Cuando Teotihuacán cae, y comienzan a venir los pueblos nahuas, los mexicas pasan por Teotihuacán, ya Teotihuacán ya está abandonada, ya pasó su periodo de esplendor, pero pues es impresionante Teotihuacán, ¿no? Si ahorita es impresionante, si le quitamos todas las casas, todos los árboles y todavía le ponemos más, ¿no? Ahora sí que le quitamos 1000 años de encima, pues se vería muchísimo más impresionante.
los mexicas quedan fascinados y son ellos los que le ponen el nombre, ¿no? Son ellos los que comienzan a llamar a este lugar Teotihuacán. Okay. Porque los propios teotihuacanos no tienen escritura, o al menos no que se haya descubierto o que se haya descifrado. Entonces no sabemos cómo se llama en realidad. Son los mexicas los que comienzan a llamarle Teotihuacán, el lugar donde te conviertes en Dios o el lugar donde se hacen los dioses. Y ellos dicen, pues si son geniales, pues vamos a decir que somos sus herederos, ¿no? Ajá. Algo pues muy parecido a lo que hacen los romanos con los griegos, ¿no? Los romanos también pues tienen esta verdadera historia bastante, pues no muy bonita, ¿no? El robo de las Sabinas y demás. Pero dicen, descendemos de los griegos y particularmente de los troyanos, ¿no? Que son Los fuertes. son unos buenazos. Ajá. Entonces lo mismo van a hacer, lo mismo que hicieron los romanos, lo mismo van a hacer los mexicas. Los mexicas dicen, nosotros venimos de Teotihuacán. Y entonces, pues eso te da renombre, ¿no? Dicen, eres descendiente de Teotihuacán, güey. Y entonces, pues como tenemos Tlaloc por todas partes, en esta ciudad que es la más importante, pues vamos a llevárnoslo. Okay. Y entonces los mexicas adoptan a esta deidad como Tlaloc. Y en el área maya, como ya dijimos que en Teotihuacán incluso se entroniza a gobernantes mayas, los mayas también tienen esta representación de Tlaloc, distinta con sus variantes, ¿no? Tiene muchas variantes el Tlaloc maya, pero si tú ves la iconografía maya, siempre aparece Tlaloc representado, asociado a gobernantes o a dignatarios extranjeros que serían teotihuacanos. Entonces es como una cuestión de prestigio, ¿no? Es decir, tener al dios de Teotihuacán te da prestigio. Y también, Tlaloc es el dios del agua, de la lluvia y este dios prestigioso de la ciudad. Sí, en realidad Tlaloc es un dios multifacético. Okay. Algunos investigadores, por ejemplo, Carl Taube, lo llama incluso Godstorm, ¿no? El dios de las tormentas. Pero eso lo encasilla, ¿no? En un dios de la lluvia. A través de las investigaciones que he realizado a través de los años, de hecho es mi tesis de maestría, ¿no? Justamente demostrar que Tlaloc es más allá de una deidad acuática, ¿no? No solamente ya de la lluvia, sino en general del agua. Ya había otros trabajos previos de los 70s, de Esther Pastori o Hasso von Binning, disculpa, que hablaban de dos tipos de Tlaloc, ¿no? Un Tlaloc principalmente acuático, que ellos llamaban Tlaloc A, y un Tlaloc bélico, dedicado a la guerra, que ellos llamaban Tlaloc B. Pero sigues estudiando, sigues viendo sus contextos, sigues viendo su iconografía, y no es tan cuadrado, ¿no? Por ejemplo, lo que ellos llaman como Tlaloc A, lo puedes encontrar asociado a cuestiones ligadas a la guerra. Y lo que ellos llaman Tlaloc B lo puedes encontrar a cuestiones ligadas a lo acuático, ¿no? Es decir, tampoco es como que separado. Se pueden mezclar y hay una infinidad de atributos distintos, ¿no? Ellos hacen un cuadro donde cada quien hace su propio cuadro en su tiempo, donde le ponen más o menos unos 10 atributos a cada uno. Yo en mi trabajo acabo encontrando 23, ¿no? 23 atributos distintos. Okay. Tlaloc. Entonces, por ejemplo, en una cuestión que tienen muy importante los mayas, también tengo un trabajo al respecto, es que lo asocian a los gobernantes, ¿no? Es decir, no lo toman como un dios de la lluvia o como un dios lacustre, sino lo toman como un símbolo de gobierno. Entonces, o también lo toman como un símbolo de antepasados, es decir, de los gobernantes muertos. Los mayas tienen una representación que se llama, o que han llamado, la serpiente de visión, que es cuando ellos hacen un ritual, invocan, ¿no?, a los antepasados, y sale una serpiente, la serpiente abre las fauces, y de las fauces sale la cara del gobernante, ¿no? Es decir, están trayendo a ese gobernante que ya murió,
lo estamos trayendo de regreso para preguntarle alguna cuestión. Y estos gobernantes que vienen del más allá tienen la máscara de Tlaloc puesta en frente, ¿no? Entonces ahí estaría más ligado al inframundo y a los gobernantes de dinastía, ¿no? A los gobernantes antiguos. E incluso se le representa a veces como descarnado, ¿no? Como un Tlaloc calavera, así se le representa en el mundo maya. Entonces ahí estaría ligado a la muerte y a otras cosas muy alejadas, ¿no? Bueno, no tan alejadas, porque finalmente se piensa que el mundo acuático es el mundo de los muertos, ¿no? Es acuoso. Pero también hay representaciones ígneas, ¿no? Se le representa también ligado al fuego en el propio Teotihuacán. Hay representaciones del Tlaloc ligado al fuego. Entonces es muy complejo, es muy, muy complejo. No se puede decir simplemente que es dios de la lluvia, aunque es lo más común, es lo que más se conoce de él, pero tiene muchas otras atribuciones. Sí, claro, y para hacer sociedades basadas en la agricultura, entonces el agua juega un papel importante y de temporada, ¿no? También hay que saber qué sembrar y cuándo sembrar para estar como todos en armonía, pero Sí, justo tocaste... perdón, es que dijiste algo muy, muy importante. Okay. Porque justo vas viendo los cambios de Tlaloc conforme se va cambiando la economía. Okay. En el periodo clásico, que sí, finalmente es agrícola y comercial, tenemos este Tlaloc que representan algunos dignatarios en la zona maya, ¿no? Lo traen lo traen en estandartes, lo traen en su ropa, es decir, es más como un emblema. Pero cuando ya pasamos al posclásico, que ya es mucho más bélico, que ya más que comerciales de tributo, ¿no? Ya no es de te lo cambio, sino dámelo o te lo quito, ¿no? Que ya se vuelve la cosa más tensa. Entonces ahí está ya más asociada a la guerra. Ahí ya vemos una variante de Tlaloc que traen los soldados, ¿no? Hay muchos soldados que traen, que portan a Tlaloc. Entonces se vuelve de un emblema de dignatario o de diplomático a un emblema de conquista, de sometimiento, ¿no? Entonces cambia justamente cómo se adaptan, ¿no? Todos los dioses finalmente se adaptan de cualquier religión. Dicen en varias, este es un pensamiento que me gusta mucho, ¿no? Que es un pensamiento que comparten varios filósofos y teólogos, que para que un dios muera, la gente tiene que dejar de creer en él. ¿No? Es decir, no se le puede matar. Porque si tú ves cualquier epopeya, cualquier mito, griego, romano, japonés, los dioses todo el tiempo mueren y todo el tiempo reviven, ¿no? Se les corta la cabeza y luego aparece en otro mito y tú dices, oye, ¿por qué no estaba muerto? Porque los dioses finalmente mueren tantas veces como no pueden morir. Entonces la única forma que tienen de morir es que la gente los olvide, que la gente no les rece, ¿no? Que la gente no crea en ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer como religión para que la gente, a pesar de que cambia la tecnología, cambia el idioma, cambia todo, no abandone al Dios? Hay que modernizarlo, ¿no? Entonces los encargados de la religión, los sacerdotes de cualquier tipo de religión, pues tienen que poner al día al Dios, ¿no? Para que siga siendo vigente y siga siendo un instrumento político, un instrumento de devoción, un instrumento diverso, ¿no? Que pueden ocupar las esferas de poder. Eso es súper interesante, ¿no? Como lo vamos utilizando y vamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con las deidades, dependiendo de la comunidad en la que nos desarrollemos o crezcamos. Quería preguntarte, ¿cómo llegas a Tlaloc? ¿Por qué empezaste a estudiarlo? Ahora sí, ¿quién te llamó? ¿O cómo te llamó Tlaloc para que hablaras de él? Sí, Tlaloc me llamó a mí porque estaba estudiando la licenciatura y recibí una invitación para unirme a un equipo de trabajo en la UNAM, un seminario de investigación sobre Teotihuacán. Y ahí fue cuando empecé a acercarme a Tlaloc, porque los investigadores trabajaban distintos aspectos de Teotihuacán, algunos de ellos Tlaloc, y ahí fue cuando empecé a acercarme a él. Y pues ya a partir de ahí la mayoría de mis trabajos
se basaron en él. Sí, es que es súper interesante. Y te quería preguntar, ¿cuál es él es hijo de alguien o es hermano? ¿Cómo es que llega al panteón, ahora sí que náhuatl o Ah, mesoamericano? sí, es sobre su genealogía, hay distintos, ¿no? Porque hay muchos mitos. Ujú. Uno de ellos dice que todos estos dioses son hermanos, porque todos son hijos de Coatlicue, ¿no? Entonces, en general, son hermanos parejos. Pero a su vez hay otros mitos que dicen que no, que son hermanos de, o esposo de, o hijos de él. Por ejemplo, hay un mito una historia muy Ujú. importante que en donde se menciona, no recuerdo ahorita específicamente cuál es el texto, pero se menciona que cuando van a fundar México Tenochtitlan, eh, se dice que el que manda la indicación pues es Ujú. Huitzilopochtli. Ya Ajá. cuando llegan al lago, guiados por Huitzilopochtli, en el lago pues, es un lago, es dominio de Tlaloc. Y entonces Tlaloc les dice que ahí es donde deben de fundar la ciudad de su hijo, ¿no? Entendiéndose que Huitzilopochtli es hijo de Tlaloc, ¿no? Entonces es bien interesante porque Huitzilopochtli es un dios, eh, podríamos decir, original de los mexicas, es decir, Ujú. no es de Mesoamérica. Huitzilopochtli lo traen ellos de su tierra, de Aztlán, y llegan a los dominios de Tlaloc, en el centro de México, Ujú. y les dice, es mi hijo, ¿no? Así como los mexicas dicen, nosotros somos herederos de Teotihuacán, el dios principal de Teotihuacán dice, tu dios es mi hijo, ¿no? Entonces sí, es mi heredero. Ujú. Entonces está justificado también religiosamente que los mexicas ahora sean los que vayan a controlar toda esta zona. Y pues también se le da esta esposa, ¿no? Esta consorte, que es Chalchihuitlicue, que ella sí está muy asociada o principalmente asociada a el agua, pero al agua terrenal, ¿no? Es decir, no a la lluvia, sino más a ríos, arroyos, lagos. Entonces sería como su familia cercana. Y tiene, pues no son sus hijos, pero tiene, no se dice en ningún lado que son sus hijos, pero tiene unos ayudantes Ok. que se llaman los tlaloques, que en realidad es como, pues es el mismo, ¿no? Son 4 tlalocs, pero están repartidos en los 4 puntos cardinales, y entonces son ellos los que se encargan de llevar los distintos tipos de agua y los distintos tipos de lluvia, ¿no? La lluvia con granizo, la lluvia suavecita, la lluvia que causa inundaciones, la lluvia que hace que germinen los frutos, la lluvia mala que pudre los frutos, ¿no? Entonces todo este tipo de lluvias las hacen estos ayudantes que se Ujú. llaman tlaloques. Y creo que sus representaciones las podemos encontrar en los códices, ¿no? Me acuerdo que venían con diferentes colores, dependiendo de la temporada, cuando se marcaban en los calendarios. Sí, sí, exacto. En el códice Borgia Ujú. vienen 2 láminas, la 27 y la 28, si no me recuerdo, donde vienen justamente las estaciones y los tipos de Tlaloc que van en cada estación. Y vienen ahí, ¿no? También insectos comiéndose la cosecha, muy chistosos los dibujitos. Sí. Y como dices, ¿no? Tienen colores, pero no solamente tienen colores, sino en su tocado Ujú. tienen atributos de otras deidades. Eh, por ejemplo, puede venir Tlaloc en color rojo y tiene el símbolo del sol de Tonatiuh en su tocado. Entonces ahí está asociado al verano, ¿no? Por así decirlo. Mm. Y esto también es una cuestión que a veces se hace, se me hace muy padre, que tú como Dios, a veces, salvo las religiones que tienen un Dios único, ¿no? Mm. Como en el caso del catolicismo, las religiones politeístas, los dioses dicen, híjole, no puedo yo solo, échame la mano. Ajá. Y entonces se juntan, ¿no? Se fusionan, literal, se fusionan con otros dioses para crear una especie de Dios 2.0 que él sí ya puede hacerse cargo. Y entonces es muy común
ver dioses con ropa o con atributos de otros dioses, ¿no? Porque justamente se juntan para hacer algo en particular. No, y también lo que comentabas que hay atributos, ¿no? Relacionados de otros dioses, como la boca de lagarto y tal vez las plumas, o lo que nos decías, ¿no? Solo tiene las orejeras, pero no tiene el bigote, y de todos modos podemos pensar que es él. Sí, exactamente. Eso es muy común, por ejemplo, en los códices, en muchos códices, sobre todo mixtecos. Hay gran representación de personajes que tienen algún tipo de atributo de Tlaloc. Pueden tener solamente las anteojeras, pueden tener solamente la bigotera, pero se ve, no sé cómo decirlo, se nota que no es su cara, ¿no? Sino como que lo traen puesto, lo tienen como una especie de máscara. Entonces ahí, por ejemplo, más que tratarse propiamente del dios, se podría tratar de algún sacerdote o de alguna persona que quiere adquirir algún favor del dios o algún atributo del dios. Así como, por ejemplo, en la actualidad, pues hay personas que traen colgando, ¿no? Un rosario, o se tatúan algún símbolo religioso. Entonces es como, no es que tú te vuelvas el dios, ¿no? Sino lo traes contigo, ¿no? Y quieres que ese dios o esa deidad te haga algún favor, te proteja de alguna forma. Entonces, podemos pensar que pasaba lo mismo antes, ¿no? No, entonces, por eso, no es que sea propiamente la representación del dios, sino de algún sacerdote o algún humano que quería tener por algún momento eso algo de la deidad. Bueno, a ver, ¿tú cómo interpretarías ahora sí que las versiones actuales de Tlaloc? Como en un momento tú dijiste eso de que el dios no muere hasta que la gente no, o sea, deje de creer o deje de utilizarlo. Y Tlaloc lo vemos muy presente, no solo en las zonas arqueológicas, sino también, como dijiste, ¿no? En los logos de la compañía de agua de la Ciudad de México. Y creo que también hay muchos diseños o diseños de moda en playeras y colijes. Tú ahora sí que, ¿qué piensas? A mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto, sobre todo porque eso hace que Tlaloc siga estando vigente. Y sigue estando vigente como lo puede estar cualquier otra deidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el uso de las redes sociales, se ha ocupado mucho, tanto pensando de nuevo en el catolicismo. Tomo mucho como ejemplo el catolicismo porque pues es la religión más común y que tiene mayores adeptos, ¿no? En la actualidad. Entonces, lo mismo puedes encontrar grupos de oración en Facebook que memes, ¿no? Haciendo algo gracioso de Jesús. Y entonces algunas personas lo pueden tomar como broma, otros les puede parecer ofensivo, pero está, ¿no? Pero sigue vigente. Y lo mismo, claro, ¿no? Cada vez que llueve y se inunda tremendo, es imposible no meterte a Facebook y no ver un meme de Tlaloc diciendo que nos la vamos a pagar, ¿no? Ahí echando agua para que se nos quite. Entonces, sigue estando muy vigente ahí y sigue también teniendo esta parte de respeto. Me gusta mucho caminar por la calle y encontrarme grafitis de Tlaloc y siempre les tomo foto, ¿no? Estoy haciendo mi catálogo de grafitis de Tlaloc. Y entonces ves cuestiones muy artísticas, ves cuestiones que se nota que el artista lo toma como un ejemplo de lo mexicano, ¿no? Como un ejemplo de identidad. A veces lo toman como algo ligado, sí, a lo acuático, es decir, por ahí hay un río, un canal o algo relacionado al agua y pues pintan un Tlaloc porque como que va, ¿no? Pero también hay muchas otras imágenes que sí tienen un cierto grado de sacralidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay muchas personas, incluso hay muchas personas que son danzantes, ¿no? Cualquier turista que vaya a alguna zona arqueológica, a algún lugar turístico de México, se va a encontrar danzantes de algún tipo. Y estas personas que se dedican a danzar
siguen tomando muy en cuenta a las deidades prehispánicas, ¿no? Siguen haciéndoles rituales, siguen quemándoles copán, siguen haciendo distintos tipos de ritos para estas deidades. Entonces, eso me da bastante gusto, ¿no? Porque entonces significa que todavía tenemos Tlaloc para rato, en el punto de vista artístico, en el punto de vista religioso, en el punto de vista de muchos, pero ahí está. Y pues me sigue dando tema de trabajo. Ya. Sí, y de hecho tengo que comentar que yo de niña, adolescente, cuando hacía falta la lluvia, que hacía mucho calor, yo decía, hay que bailar la Tlaloc. No me preguntes, mi mamá me dijo seguramente, lo escuché por ahí, pero es como de esas frases que las traes. Y entonces era común decir así, necesitamos bailar la Tlaloc para sentir el fresquito del agua. Entonces, Sí, cuando te vuelves investigador al respecto, luego lo tomas como un poco chistoso, ¿no? Porque sí dices, ay, hay que pedirle a Tlaloc que llueva, pero cuando te enteras de cómo eran las peticiones de lluvia o cuáles eran los sacrificios que se le hacían a Tlaloc, dices, híjole, como que mejor nos aguantamos el calor otro ratito, ¿no? ¿cuántos guerreros jóvenes o vírgenes? De hecho, para Tlaloc, niños, ¿no? Para Tlaloc Ah, se sacrificaban niños menores de 12 años, podían ser desde recién nacidos hasta de 12 años, y esos eran, ¿no? Los que se sacrificaban a Tlaloc. No cualquier niño, había que tener unas características especiales. ¿de pueblos vecinos, del pueblo enemigo o de nosotros? No, por ejemplo, una que lo hacía difícil es que aquí en la nuca, ves que es muy común que se haga lo que en México se le conoce como remolino, ¿no? Que es que la salida de cabello tiene como una forma de espiral. Los niños deberían de tener dos. En vez de una espiral, tenían que tener dos. Entonces eso los convertía en candidatos para ser sacrificados a Tlaloc. No que yo sepa. Y sí, te rapas, ¿no? Para que no te vean. No, pero eso, los remolinos se nota. No hay forma. Entonces sí, mejor no. Para los estándares actuales está complicado. Sí, ya eso ya no se permite. Sí. Y cuéntanos ahora sí, ¿cuáles son las investigaciones para el futuro? ¿En qué estás Para el trabajando? futuro. Pues quiero darle continuidad a un proyecto que ya tengo y quiero hacer uno nuevo. Hay una investigación que ya he presentado, ¿no? Incluso en congresos, que es la presencia de Tlaloc en el área maya. Quiero seguir trabajando más por ahí, porque en Teotihuacán, bueno, México es grandísimo, ¿no? Hablando de territorio, hablando de kilómetros. Y entonces, como habitante del centro de México, pues es más fácil moverme en el centro de México, ¿no? En el área maya, pues sí, son bastantes horas y son bastantes sitios que visitar, entonces es un trabajo que me ha llevado bastante tiempo y que sé que me va a llevar todavía más tiempo. Pero es algo que quiero seguir haciendo, investigando sobre Tlaloc en el área maya, su presencia. Y esto que te comentaba, del Tlaloc actual, ya estoy haciendo mi catálogo de murales, de grafitis modernos de Tlaloc, y me gustaría conversar con los artistas, ¿no? Justamente decirles, oye, ¿por qué estás retomando a esta deidad? ¿Qué significa para ti? Etcétera. Es decir, por ahí también me gustaría trabajar el aspecto moderno de la identidad de Tlaloc, Está entre buenísimo. otras cosas, ¿no? Pero esos son ligados a Tlaloc, que esos son los dos proyectos que tengo en puerta. Pues buenísimo. Así que te deseamos toda la suerte. ¿Tienes algunas Gracias. últimas palabras, ideas que quieras compartir con nosotros? Pues simplemente pedirle a tus seguidores que se acerquen a conocer un poco más, ¿no? De la cultura mexicana, de la cultura mesoamericana,
para quitar muchos tabús, muchos mitos. Por ejemplo, algo que siempre me da a mí picazón, es ver que salen películas, videojuegos, caricaturas, etcétera, y mezclan, ¿no? Todas las culturas, a veces incluso americanas, ¿no? Por ejemplo, en la película no sé si puedo decir el nombre, pero Sí. en cierta película la película del Camino hacia el Dorado, Ah, ok, ajá, que ajá. toman a los mayas, los mexicas y los incas y, ¿no? Y Hacen una mezcla la ahí bien mexicana de rara. Colombia. Las películas de Indiana Jones, ¿no? Que también mezclan todo eh, ¿no? Entonces, eso pues genera, creo yo, que más que ser una especie de tributo a las culturas que están representando, pues es todo lo contrario, ¿no? Porque no es darle la importancia a cada una, sino es decir, todos son lo mismo, ¿no? Finalmente todos son indígenas y son iguales. Y eso resulta bastante ofensivo, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante conocer, ¿no? No discriminar, no dar por sentado que todos los indígenas son iguales, ni los indígenas del pasado, ni los indígenas actuales, ¿no? Sino acercarse a conocer sus diferencias y justamente si los conoces, pues va a hacer que te intereses por ellos, que los respetes más, que sepas que están ahí, ¿no? Entonces, esa es mi invitación siempre que puedo hacerla, acercarse a las comunidades indígenas de la actualidad, a investigar cómo son, cómo viven, y del pasado también, ¿no? Porque también es muy común que los investigadores se vanaglorien de las civilizaciones muertas, Ujú. pero no hagan caso o incluso se avergüencen de las civilizaciones vivas, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, darle el respeto que merecen tanto a los indígenas actuales como a los que forman parte de nuestra historia. Hermosa idea. Claro que sí. Ahora sí que platicar, compartir y convivir y quitarnos, ahora sí que ideas y preconceptos, prejuicios. Y simplemente ahora sí que conversar. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por estar ahora sí que compartirnos todo lo que has trabajado. Y pues ha sido un gusto y un honor. No, muchas gracias a ti de nuevo por la invitación y espero que haya sido del interés para todos los que nos están